Niña desapareció de su jardín en 1999. 7 años después, su padre lo encontró cosido dentro del forro de su mochila. Roberto Vázquez movió la caja de cartón a la luz que entraba por la ventana del dormitorio. Habían pasado 7 años desde que Paloma había desaparecido de su jardín, y Carmen finalmente había accedido a donar las pertenencias de su hija a la iglesia local. La mochila rosa de Paloma yacía en el fondo de la caja, manchada por el tiempo y la humedad. «Roberto, ¿has terminado con las cosas anteriores?», Carmen gritó desde la cocina. «Casi listo», Roberto respondió, tomando la mochila en sus manos. El cuero sintético se había endurecido y las correas de los hombros estaban desgastadas. Paloma tenía 8 años cuando desapareció el 15 de agosto de 1999. Había jugado en el patio mientras Carmen preparaba la cena. Cuando salió a llamarla, ella se había ido. Roberto abrió los compartimentos de la mochila. Encontró lápices rotos, un borrador viejo y hojas de papel arrugadas con dibujos de niños. Cuando trató de alisar el revestimiento interior, sintió algo extraño. El material se hinchaba irregularmente cerca de la costura inferior. Tomó un par de tijeras del escritorio y cortó con cuidado la costura. Sus dedos tocaron algo metálico y frío. Salió un pequeño objeto envuelto en plástico transparente. Era una llave de oro con el número 247. «¿Qué es?», Roberto murmuró, girando la llave entre sus dedos. Nunca antes había visto esta llave. Paloma no tenía acceso a ningún casillero o caja fuerte que requiriera esa llave. Roberto desembaló completamente el plástico. Junto a la llave había una pequeña nota doblada escrita de puño y letra. «Papá, si la encuentras, busca en la sacristía. P». El corazón de Roberto se detuvo. La letra era sin duda de Paloma. Lo había ayudado lo suficiente con su tarea para reconocer su letra infantil. Pero, ¿cuándo había escrito esto? ¿Y por qué estaba escondido en su mochila? Roberto bajó corriendo las escaleras. Carmen estaba limpiando los platos del desayuno cuando entró a la cocina con la llave en la mano. «Carmen, tienes que ver esto», dijo Roberto, mostrándole la llave y la nota. Carmen dejó caer el plato que estaba secando. La porcelana se rompió contra las baldosas. «¿De dónde sacaste eso?» «En la mochila de Paloma. Ha sido cosida en el forro interior». Carmen tomó la nota con mano temblorosa. «Estas son tus palabras, Roberto. Pero, ¿cuándo podría haberlo escrito? ¿Y qué significa la investigación en la sacristía?» Roberto recordó los días previos a la desaparición de Paloma. Asistió a clases de catecismo en la iglesia de San Miguel. El Padre Santos había elogiado su dedicación e inteligencia. Paloma iba a la iglesia 3 veces por semana para las clases. «Tenemos que ir a la iglesia», dijo Roberto, guardándose la llave en el bolsillo. «Necesitamos averiguar qué abre esta llave». «Roberto, han pasado 7 años. La policía investigó todo. El inspector Morales dijo que Paloma probablemente se había perdido en el desierto. Pero nunca encontraron su cuerpo, Carmen. Y nunca explicaron cómo una niña de 8 años simplemente había desaparecido de nuestro jardín sin dejar rastro». Roberto recordó la investigación original. El detective Alejandro Morales había llegado esa noche de agosto. Había hecho preguntas básicas. ¿A qué hora se vio a Paloma por última vez? ¿La familia tenía enemigos? ¿Había extranjeros en el vecindario? La búsqueda duró 3 semanas. Voluntarios de toda la comunidad peinaron el desierto circundante. Los perros rastreadores perdieron la pista en la carretera principal. No había señales de lucha en el patio. No hubo testigos. «El Padre Santos nos consoló durante esos días terribles», dijo Carmen. «Nos dijo que Paloma estaba en un lugar mejor, que Dios tenía un plan». Roberto asintió, recordando las visitas del sacerdote. Miguel Santos había sido ordenado solo 2 años antes de la desaparición de Paloma. Era joven, carismático y había revitalizado la comunidad religiosa de Saint-Michel. Los niños lo amaban. «¿Recuerda si Paloma hablaba de una llave o de esconder algo de la iglesia?», preguntó Roberto. Carmen negó con la cabeza. «Pero recuerdo que en sus últimas semanas estaba diferente, más tranquila. Cuando le pregunté sobre las clases de catecismo, solo me dijo que estaba aprendiendo secretos importantes». Roberto sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. En ese momento,
Interpretó las palabras de Paloma como típicas de una niña de 8 años, escenificando sus lecciones religiosas. Ahora tenían un significado completamente diferente. «Vamos a la iglesia ahora», dijo Roberto, tomando las llaves del auto. La iglesia de San Miguel se encontraba en el centro de la ciudad. Su arquitectura colonial dominaba la plaza principal. Roberto y Carmen llegaron durante la misa del mediodía. El Padre Santos estaba celebrando el servicio, su voz resonaba en las paredes de piedra. Roberto esperó hasta que terminó la misa y los feligreses se dispersaron. Luego se acercó al altar donde el Padre Santos guardaba los objetos litúrgicos. «Padre Santos», Roberto dijo, «necesito hablarle de Paloma». El sacerdote se volvió. A sus 35 años, Miguel Santos ha conservado la misma apariencia juvenil que hace 7 años. Su cabello negro estaba perfectamente peinado y sus ojos negros expresaban una expresión de preocupación inmediata. «Roberto, Carmen, ¿qué te trae aquí? ¿Has tenido noticias de Paloma?» Roberto sacó la llave de su bolsillo. Lo encontré cosido en la mochila de Paloma, con una nota que decía que buscara en la sacristía. La expresión del Padre Santos cambió sutilmente. Roberto, que había observado las reacciones de la gente durante 7 años de búsqueda infructuosa, inmediatamente notó el cambio. Los ojos del sacerdote vagaron brevemente por la puerta de la sacristía antes de regresar a la llave. «No entiendo», dijo el Padre Santos. «¿Qué tipo de llave es?» «Estaba esperando que me lo dijeras», respondió Roberto. «La nota está escrita con la letra de Paloma. Dice que mire dentro de la sacristía». «Por supuesto, pueden buscar», dijo rápidamente el Padre Santos. «Pero no hay nada en la sacristía que requiera esta llave. Solo tenemos los armarios para vestimentas y objetos litúrgicos». Carmen intervino. «Padre, ¿recuerda si Paloma habló de esconder algo o algún secreto en su última clase de catecismo?» «Los niños siempre hablan de secretos», respondió el Padre Santos. «Es parte de la imaginación del niño. Paloma era una chica muy creativa». Roberto estudió el rostro del sacerdote. Había algo en su tono, una formalidad que no había estado presente en el momento de la investigación inicial. En ese momento, el Padre Santos había sido cálido, consolador, había llorado con ellos. Ahora parecía distante, casi cauteloso. «¿Podríamos ver la sacristía ahora?», preguntó Roberto. «Por supuesto, sígueme». El Padre Santos los condujo a la pequeña habitación detrás del altar. La sacristía contenía 2 grandes armarios de madera, varios cajones y estantes con libros religiosos. Roberto examinó cada superficie en busca de una cerradura que coincidiera con la llave número 247. «No veo nada que esta llave pueda abrir», dijo Roberto después de varios minutos. «Como les dije», el Padre Santos respondió. «Tal vez la nota se refiere a algo simbólico. Los niños a menudo hablan en metáforas cuando se trata de temas religiosos». Carmen se acercó a uno de los armarios. «¿Puedo ver el interior?» «Claro». El armario contenía vestimentas sacerdotales que colgaban de ganchos, cálices de plata y cajas de varios tamaños. Carmen cumplía todos los requisitos, pero ninguno tenía un candado que coincidiera con la llave. Roberto se acercó al segundo armario. Contenía libros, documentos eclesiásticos y registros de bautismos y matrimonios. En la parte trasera había una caja de metal gris. «¿Qué hay en esta caja?», preguntó Roberto. «Documentos administrativos», respondió el Padre Santos. «Documentos financieros, correspondencia con la diócesis». Roberto examinó la caja. Tenía una cerradura simple, pero no coincidía con la llave dorada que había encontrado. «Los Santos Padres», dijo Roberto, volviéndose hacia el sacerdote. «¿Hay otro lugar en la iglesia donde Paloma podría haber escondido algo? ¿Hay algún lugar que requiera una llave como esta?» El Padre Santos volvió a mirar la llave. Roberto notó que las manos del sacerdote temblaban ligeramente. «No puedo pensar en ningún lugar», dijo el Padre Santos. «Pero si lo deseas, puedes buscar en toda la iglesia. Tienen mi pleno permiso». Roberto y Carmen pasaron la siguiente hora examinando cada rincón de la iglesia. Revisaron los confesionarios, los bancos, el coro e incluso la pequeña capilla lateral. No pudieron encontrar nada que requiriera la llave número 247. De vuelta a casa, Roberto no podía evitar la sensación de que el Padre Santos había estado nervioso durante su visita. «¿Has notado algo extraño en el comportamiento del Padre Santos?»,
Roberto le preguntó a Carmen. Era más reservado de lo habitual, admitió Carmen. Pero han pasado 7 años, Roberto. Tal vez tenga cuidado de no darnos falsas esperanzas. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Tenía la llave en sus manos, estudiando cada detalle. El número 247 hectáreas sido grabado con precisión. El metal era de buena calidad, no el tipo de llave barata que se usaría para un juguete o una caja simple. Se levantó y fue a la computadora. Buscó información sobre cerraduras y llaves en Internet. Después de varias horas, descubrió que se usaban llaves similares para cajas fuertes, casilleros de almacenamiento y archivos confidenciales. Roberto imprimió varias páginas de información y las estudió cuidadosamente. Se hizo una cosa. La clave 247 era del tipo que se usaba para acceder a algo importante. Algo que alguien quería mantener a salvo y oculto. La pregunta era, ¿qué había descubierto que era tan importante que escondió una llave en su mochila? ¿Y por qué había mencionado específicamente la sacristía en su nota? Roberto decidió que necesitaba hablar con el inspector Morales nuevamente. Si Paloma había abandonado este camino intencionalmente, era porque había anticipado el peligro. Y si había anticipado el peligro, significaba que su desaparición no había sido accidental. Roberto llegó a la estación de policía de San Miguel a las 8 de la mañana. El detective Alejandro Morales estaba tomando café en su oficina cuando Roberto llamó a la puerta. «Roberto Vázquez», dijo Morales, poniéndose de pie para estrecharle la mano. «No te he visto desde entonces. Debe haber sido hace 3 años. Inspector, necesito mostrarle algo». Roberto puso la llave y la nota en el escritorio de Morales. El inspector tomó los 2 objetos y los examinó cuidadosamente. «¿De dónde sacaste eso?» «Cosido en el forro de la mochila de Paloma. Mi esposa y yo estábamos donando sus posesiones cuando me enteré». Morales leyó la nota varias veces. La escritura parece provenir de una niña. ¿Está seguro de que es de Paloma? Totalmente seguro. Los ayudé con sus tareas durante años. Reconozco su letra. Morales se reclinó en su silla. A la edad de 48 años, había investigado docenas de casos de personas desaparecidas en el área. El caso de Paloma había sido uno de los más frustrantes de su carrera. Roberto, miré el archivo de Paloma la semana pasada. Siempre miro casos sin resolver. No había evidencia de secuestro, no había demanda de rescate. No hubo testigos de nada sospechoso. Pero esta nota lo cambia todo, insiste Roberto. Paloma sabía algo. Escondió una pista. Morales tomó el archivo de Paloma de sus archivos. Las páginas amarillentas contenían testimonios, fotografías de la escena e informes de investigación. Revisemos los hechos, dijo Morales al abrir el caso. El 15 de agosto de 1999, Paloma Vázquez desapareció de su jardín entre las 6:30 de la tarde y las 7 de la tarde. Su madre, Carmen, preparó la cena. Su padre, Roberto, estaba en la posición correcta, confirmó Roberto. No había signos de lucha. La ventana francesa estaba abierta, como siempre. Los vecinos no vieron ni escucharon nada inusual. Morales pasó a la página siguiente para entrevistar a todas las personas que habían estado en contacto con Paloma en las semanas previas a su desaparición. Esto incluía a sus maestros, compañeros de clase, vecinos y personal de la iglesia. ¿Qué dijeron sobre el Padre Santos? Miguel Santos fue ordenado en 1997. Llegó a San Miguel en enero de 1998. Los feligreses lo describieron como dedicado, carismático, particularmente dotado de niños. No ha habido quejas ni rumores negativos sobre él. Roberto asintió. ¿Entrevistaste específicamente a Paloma sobre sus clases de catecismo? ¿Morales ha revisado sus calificaciones? Sí. 3 días antes de su desaparición, hablé con Paloma sobre sus actividades. Dijo que le gustaban las clases de catecismo, que conocía a los santos y que el Padre Santos era muy inteligente. ¿Mencionaste algo sobre secretos u ocultar algo? No. Según mis notas. Morales continuó leyendo. El día de su desaparición, Paloma había asistido a clases de catecismo entré cerca a las 5 de la tarde. El Padre Santos confirmó que había estado presente y que no había mostrado ningún comportamiento inusual. Roberto reflexiona sobre esta información. ¿Quién más estaba en esas clases de catecismo?
12 niños de entre 7 y 10 años. Todos ellos fueron interrogados. Ninguno de ellos informó nada anormal. Inspector, ayer fui a la iglesia con esta llave. El padre Santos parecía nervioso cuando se lo mostré. Morales volvió a estudiar la clave. ¿Qué tipo de cerradura buscarías con esta llave? Investigué. Es el tipo de llave que se utiliza para cajas fuertes, archivos confidenciales, casilleros de almacenamiento. ¿Encontraste algo en la iglesia que coincidiera? No, pero eso no significa que no exista. Tal vez esté en un lugar que no hemos comprobado. Morales cerró el caso. Roberto, entiendo tu frustración, pero han pasado 7 años. Si Paloma hubiera sido secuestrada, habríamos encontrado pruebas. Si hubiera sido asesinada, habríamos encontrado un cuerpo. ¿Qué pasaría si descubriera algo que alguien quisiera mantener en secreto? ¿Algo lo suficientemente importante como para justificar su desaparición? ¿Cómo qué? Roberto había estado pensando en eso toda la noche. No sé. Pero una niña de 8 años no esconde una llave en su mochila sin ninguna razón importante. Morales se levantó y caminó hacia la ventana. Roberto, seré honesto contigo. Trabajé en este caso de forma intermitente durante 7 años. Consideré todas las posibilidades. La explicación más probable es que Paloma se perdió en el desierto y los animales salvajes no interrumpieron a Roberto. Esta nota prueba que previó algún peligro. Sabía que algo le podía pasar. Morales regresó a su oficina. Está bien. Reabriré oficialmente la investigación. Pero necesito que entiendas que la evidencia física es limitada después de tanto tiempo. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, volveré a entrevistar al padre Santos. Esta vez, se trata específicamente de la clave y la nota. En segundo lugar, revisaré todos los registros de la iglesia de ese momento. En tercer lugar, buscaré en las bases de datos para ver si hay informes similares en otras comunidades. Roberto sintió una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Crees que encontraremos respuestas? No puedo prometerte nada. Pero si Paloma abandonó ese camino intencionalmente, la seguiremos hasta donde nos lleve. Esa tarde, Morales visitó la iglesia de San Miguel. El padre Santos estaba en su oficina, preparando el sermón dominical. Padre Santos, tengo que hablarle de Paloma Vázquez. Por supuesto, inspector. Roberto me mostró una llave que había encontrado ayer. Exactamente. Estoy reabriendo oficialmente la investigación. ¿Puedes contarme todo lo que recuerdas de Paloma durante sus últimas semanas aquí? El padre Santos se acomodó en su silla. Paloma fue una estudiante excepcional. Muy inteligente. Hizo preguntas profundas sobre la fe. Parecía más madura que otros niños de su edad. ¿Qué tipo de preguntas hizo? Preguntas sobre el bien y el mal, sobre por qué Dios permite que sucedan cosas malas, sobre secretos y confesiones. Morales notó la palabra secretos. ¿Mencionaste algún secreto específico? Los niños siempre hablan de secretos. Suelen ser cosas inocentes, como sorpresas para sus padres o pequeñas travesuras. Pero, ¿Paloma mencionó algo específico? El padre Santos parecía estar pensando. Recuerdo que una vez me pregunté si era un pecado guardar un secreto. Si este secreto pudiera lastimar a alguien. ¿Cómo reaccionó? Le dije que la verdad siempre es importante, pero a veces necesitamos la sabiduría para saber cuándo y cómo decir la verdad. Morales tomó notas. ¿Paloma parecía estar preocupada por algo en las últimas semanas? Estaba más callada que de costumbre, pero lo atribuí a su madurez, a su fe más seria. ¿Había algún lugar en la iglesia donde Paloma pasara tiempo sola? A veces se quedaba después de clase para ayudar a limpiar o hacer preguntas adicionales. ¿Te gustó la biblioteca de la iglesia? ¿Biblioteca? Es una pequeña habitación detrás de la sacristía. Tenemos libros religiosos, textos históricos sobre la iglesia. Pocos niños están interesados en él, pero Paloma está interesada en él. Morales sintió que esto podría ser importante. ¿Puedo ver esta biblioteca? Claro. El padre Santos condujo a Morales a través de la sacristía hasta una puerta que el inspector no había notado el día anterior. La habitación era pequeña, con estantes que contenían cientos de libros viejos. ¿Hay algo aquí que requiera una llave? No que yo sepa, pero algunos de estos libros han existido durante décadas.
Puede haber archivos o cajas que no he revisado completamente. Morales examinó la jugada sistemáticamente. En una esquina había un viejo escritorio de madera. Tenía 3 cajones. Los 2 superiores se abrieron libremente, conteniendo papel, bolígrafos y suministros básicos de oficina. El cajón inferior estaba cerrado. ¿Qué hay en este cajón?, preguntó Morales. El padre Santos se acercó. Honestamente, no lo sé. Nunca recibí la llave. Supuse que contenía documentos del sacerdote anterior. Morales sacó la llave que Roberto había encontrado. El número 247 correspondía a un pequeño número grabado en la cerradura del cajón. Padre Santos, creo que encontramos lo que Paloma quería que encontráramos. La llave giró suavemente en la cerradura. Morales abrió el cajón mientras el padre Santos miraba detrás de su respiración claramente alterada. El cajón contenía una vieja caja de zapatos y varios sobresellados hechos de papel manila. Morales sacó la caja primero. Estaba lleno de fotografías en blanco y negro, algunas de las cuales datan de la década de 1990. ¿Reconoces estas fotografías?, preguntó Morales. El padre Santos se acercó. Las primeras fotografías mostraban a niños en lo que parecían ser clases de catecismo. Morales los examinó uno por uno. En la quinta foto, reconoció a Paloma. La imagen mostraba a Paloma sentada en una mesa, aparentemente trabajando en un proyecto. Pero lo que llamó la atención de Morales fue la expresión de su rostro. No era la típica sonrisa de una niña de 8 años. Parecía seria, preocupada, incluso temerosa. ¿Cuándo se tomó esta foto?, preguntó Morales. No lo sé, respondió el padre Santos. Como te dije, nunca había abierto ese cajón. Morales continuó examinando las fotografías. Había varios niños diferentes, todos aparentemente en sesiones de catecismo o actividades religiosas. Pero había algo preocupante. En muchas de las imágenes, los niños no parecían estar participando en actividades religiosas normales. En una foto, un niño fue informado por un hombre adulto que Morales no reconoció al hombre. Tenía sus manos sobre los hombros del niño de una manera que parecía inapropiada. ¿Quién es este hombre?, preguntó Morales, mostrando la foto al padre Santos. ¿Ha estudiado el sacerdote la imagen? No estoy seguro. Podría ser el padre Hernández, mi predecesor. ¿Cuándo se fue el padre Hernández San Miguel? En diciembre de 1997. Fue trasladado a otra parroquia. Morales ha hecho cálculos mentales. El padre Hernández había estado presente durante los primeros años de vida de Paloma. Si estas fotografías hubieran sido tomadas durante su estadía en San Miguel, podrían explicar por qué Paloma había escondido la llave. Morales sacó los sobres de manila del cajón. El primero contenía documentos escritos a mano, aparentemente notas de confesiones o sesiones de asesoramiento. El segundo sobre contenía lo que parecían ser cartas. Abrió el primer sobre y comenzó a leer las notas. Estaban escritos con una letra diferente a la del padre Santos. Describieron sesiones con varios niños de la comunidad, incluidos detalles íntimos sobre su vida familiar, miedos y secretos. Uno de los artículos mencionaba específicamente a Paloma Vázquez. 7 años, muy inteligente. Haga preguntas difíciles. Requiere una atención especial. Padres que trabajan, tiempo limitado en casa. Posibilidad de asesoramiento privado. Santos padres, dijo Morales. Necesito que vengas conmigo a la estación. Necesitamos hablar sobre lo que acabamos de descubrir. Inspector, no sabía que estaba aquí. Nunca antes había visto estos documentos. Entiendo, pero necesito una declaración oficial y necesito que me ayudes a identificar a las personas en estas fotos. Morales selló la caja y los sobres como evidencia. Mientras se dirigían hacia la salida de la iglesia, se dio cuenta de que el padre Santos parecía extremadamente nervioso. ¿Hay algo más que deba saber sobre el padre Hernández?, preguntó Morales. Solo que era un buen sacerdote. La comunidad lo respetaba. ¿Por qué fue transferido? El padre Santos se detuvo. Señor inspector, los detalles administrativos de los traslados sacerdotales son confidenciales. Tendría que hablar con la diócesis. En la estación de policía, Morales llamó a Roberto. Vamos, Roberto, necesito que vengas a la estación. Encontramos lo que abrió la llave.
Una hora más tarde, Roberto estaba estudiando las fotografías y documentos que Morales había encontrado. Su expresión cambió drásticamente cuando vio la imagen de Paloma. Nunca la había visto tan seria, dijo Roberto. ¿Qué estaba pasando en estas clases de catecismo? Eso es lo que tenemos que averiguar, respondió Morales. ¿Paloma mencionó alguna vez al padre Hernández? Roberto pensó vagamente. Recuerdo cuando era un niño pequeño. Habló sobre el viejo padre y el nuevo padre, pero nunca entré en detalles sobre las diferencias entre ellos. Morales le mostró a Roberto las notas sobre Paloma. Según estos documentos, el padre Hernández consideraba que Paloma era un caso especial que requería asesoramiento privado. Roberto sintió que se le helaba la sangre. ¿Está sugiriendo que el padre Hernández abusó de mi hija? Sugiero que deberíamos mirar eso. Estas fotografías y notas sugieren un comportamiento inapropiado en varios niños. Roberto estudió las otras fotografías. Reconoció a algunos de los niños como compañeros de clase de Paloma o vecinos de la comunidad. Inspector, ¿alguno de estos otros niños informó algún problema? Esa es una gran pregunta. Me pondré en contacto con cada familia. Morales comenzó a hacer llamadas telefónicas. La primera fue para la familia Rodríguez, cuyos gemelos aparecieron en varias fotografías. Señora Rodríguez, soy el inspector Morales. Tengo que hacerle algunas preguntas sobre las experiencias de sus hijos con el padre Hernández. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Inspector, ¿por qué haces esta pregunta? Investigamos ciertas irregularidades. ¿Alguna vez sus hijos han mencionado algo inusual sobre el padre Hernández? Como provincial, mis hijos nunca quisieron hablar de sus últimos meses de catecismo con el padre Hernández. Cuando llegó el padre Santos, una vez más estaban entusiasmados con la iglesia. ¿Mostraste algún cambio en el comportamiento durante la época del padre Hernández? Ahora que habla de ello, sí. Sobre todo, Diego se encerró en sí mismo. Tenía pesadillas. Pensamos que era una fase. Morales tomó notas. Señora Rodríguez, necesito que lleve a Diego a la estación mañana. Es importante. La segunda llamada fue para la familia González. Su hija Ana había estado en la misma clase de catecismo que Paloma. Señor González, debo preguntarle sobre las experiencias de Ana con el padre Hernández. Inspector, esperaba que alguien eventualmente hiciera esta pregunta. ¿Qué quieres decir? Ana nos contó cosas que no queríamos creer en ese momento. Pensamos que era la imaginación de un niño. ¿Qué tipo de cosas? El hecho de que el padre Hernández tuviera juegos especiales para niños que consideraban más inteligentes. Que estos juegos eran secretos que no debían contarles a sus padres. Morales sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse. Señor González, necesito hablar con Ana lo antes posible. Después de varias llamadas más, Morales había identificado un patrón coherente. Al menos 6 familias han reportado cambios de comportamiento en sus hijos durante los últimos meses del padre Hernández. En San Miguel, dijo Roberto Morales, creo que Paloma descubrió evidencia de abuso sexual cometido por el padre Hernández. Escondió la llave porque sabía que la información en ese cajón era importante. Pero, ¿por qué no nos lo dijo? Porque tenía 8 años y probablemente había sido amenazada con el silencio. Los abusadores son expertos en el arte de manipular a los niños para que guarden secretos. Roberto se sintió enfermo. Si eso es cierto, ¿dónde está Paloma ahora? ¿Qué le pasó? Esa es la pregunta de los 100,000 pesos, respondió Morales. Pero ahora tenemos una verdadera línea de investigación. Debemos encontrar al padre Hernández. Morales se puso en contacto con la diócesis de León, que tenía jurisdicción sobre San Miguel de Allende. El secretario diocesano le informó que el padre Tomás Hernández había sido trasladado a la parroquia de Santa Clara en enero de 1998. ¿Sigues en Santa Clara?, preguntó Morales. No, inspector. El padre Hernández fue relevado de sus funciones en 2003. Entiendo que ha dejado el sacerdocio por completo. ¿Tienes tu dirección actual? Deberá consultar nuestros registros. ¿Puedo preguntarle por qué necesita esta información? Investigo las acusaciones de abuso sexual infantil. Hubo una larga pausa, inspector. Transmitiré su apelación a nuestro abogado diocesano. Esa noche, Roberto no pudo volver a dormir.
Las imágenes de las fotografías se repetían en su mente. Su pequeña Paloma había descubierto algo terrible. Y había tratado de dejar evidencia para que alguien pudiera encontrar la verdad. Pero la pregunta que lo perseguía era si Paloma había descubierto evidencia de abuso. ¿Significaba esto que ella también había sido una víctima? Y si había sido una víctima, ¿qué le había sucedido cuando trató de exponer la verdad? Al día siguiente, Morales recibió una llamada del abogado diocesano, Fernando Castillo. Inspector Morales, entiendo que usted está investigando acusaciones contra el padre Hernández. Así es. Necesito su dirección actual y cualquier información sobre los motivos de sus transferencias. Señor inspector, debo informarle que el padre Hernández falleció en 2004. Infarto. Morales sintió que una puerta importante estaba cerrada para él. ¿Qué me puedes decir sobre los motivos de tu traslado desde San Miguel? Esta información está protegida por el privilegio eclesiástico. Licenciado Castillo. Estoy investigando la desaparición de una niña de 8 años. Cualquier información que pueda proporcionar podría ser crucial. Hubo una larga pausa, inspector. Puedo decirles informalmente que había preocupaciones sobre las metodologías del padre Hernández con los niños. Pero nunca se presentaron cargos formales. ¿Qué tipo de preocupaciones? Los padres informaron que sus hijos eran reacios a asistir al catecismo. Algunos niños mencionaron actividades inusuales. Pero durante la investigación, los niños no proporcionaron detalles específicos. Y la respuesta de la diócesis fue transferirlo. La respuesta fue transferirlo para una evaluación adicional y sacarlo de la situación mientras estaba bajo investigación. ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación, inspector? No puedo revelar más información sin una orden judicial. Morales sabía que obtener una orden judicial para los registros de la iglesia sería complicado y llevaría mucho tiempo. Decidió centrarse en las víctimas vivas. Esa tarde, Diego Rodríguez llegó a la estación con sus padres. Ahora tenía 15 años, un adolescente tímido que evitaba el contacto visual. Diego, dijo Morales en voz baja, necesito preguntarte por lo que pasaste con el padre Hernández cuando tenías 8 años. Diego observó a sus padres antes. ¿Por qué quieres saber esto? Investigamos la desaparición de Paloma Vázquez. Creemos que puede haber descubierto algo importante sobre el padre Hernández. Diego visiblemente tenso. Paloma era mi amiga. Siempre dijo que diríamos la verdad juntos cuando creciéramos. ¿Qué verdad, Diego? Sobre juegos especiales. De lo que hizo el padre Hernández después del catecismo con algunos de nosotros. La madre de Diego, Elena Rodríguez, tomó la mano de su Diego, se nota la verdad. Ya no necesitas guardar secretos. Diego comenzó a hablar lentamente. El padre Hernández dijo que algunos niños eran especiales, más inteligentes que otros. Nos invitó a quedarnos después de clase para estudios avanzados. ¿Qué sucedió durante estos estudios avanzados? Al principio, eran solo preguntas sobre Dios y la Biblia. Pero luego comenzó a preguntar sobre nuestros cuerpos, sobre el hecho de que habíamos tocado ciertas partes. Morales continuó tomando notas mientras Diego describía un patrón de comportamiento que se intensificó gradualmente, desde preguntas inapropiadas hasta contacto físico. ¿Paloma ha participado en estos estudios avanzados? Sí, pero era diferente. Le hizo preguntas al padre Hernández que lo pusieron nervioso. Una vez le preguntó por qué los juegos eran secretos si no hacían nada malo. ¿Cómo reaccionó el padre Hernández? Se enojó mucho. Dijo que algunos adultos no lo entenderían y que nuestros padres se preocuparían innecesariamente. Después de eso, comenzó a reunirse con Paloma por separado. Morales sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Sabes lo que sucedió en esas reuniones separadas? No exactamente. Pero Paloma me dijo que había encontrado algo en la oficina del padre Hernández, algo que demostraba que estaba mintiendo sobre los juegos. ¿Te dijo lo que encontró? Dijo que había papeles y fotografías. Dijo que iba a ocultar algo para que algún día pudiéramos demostrar la verdad. Morales le mostró a Diego la llave que Roberto había encontrado. ¿Te habló Paloma de esta clave? Diego asintió. Dijo que había encontrado un lugar seguro para almacenar pruebas. Dijo que cuando fuéramos mayores, podríamos usar esta evidencia para arrestar al padre Hernández. ¿Qué pasó la última vez que viste a Paloma? Fue el día antes de su desaparición. Estaba muy nervioso.
Dijo que el padre Hernández descubrió que ella sabía sobre las fotografías. Dijo que estaba asustado. La entrevista de Ana González esa misma tarde reveló detalles similares. Ahora con 15 años, Ana recuerda vívidamente sus experiencias con el padre Hernández. Era muy hábil para manipularnos, dijo Ana. Nos hizo sentir especiales, elegidos. Pero también nos amenazó sutilmente. ¿Qué tipos de amenazas? Dijo que si contábamos los secretos, nuestras familias sufrirían. Que Dios castigaría a nuestros padres. Para los niños de 8 años, estas amenazas fueron aterradoras. Paloma parecía particularmente preocupada en sus últimas semanas. Dijo que había encontrado fotos de otros niños. Niños que habían estado en clases anteriores. Dijo que tenía que hacer algo para proteger a los futuros niños. Morales entrevistó a otros 4 niños durante los siguientes 2 días. Todos ellos informaron experiencias similares con el padre Hernández. Todos recordaban que Paloma había sido particularmente valiente ante la situación. El padrino que surgió fue el padre Tomás Hernández. Había abusado sistemáticamente de varios niños en San Miguel entre 1995 y 1997. Paloma había descubierto evidencia física del abuso y la escondió en el cajón de la biblioteca de la iglesia. Pero la pregunta permaneció. ¿Qué le pasó a Paloma? Cuando el padre Hernández se enteró de que tenía pruebas, Morales decidió que necesitaba hablar con el padre Santos nuevamente. Esta vez, tenía preguntas más específicas sobre la transición entre los 2 sacerdotes. Encontró al padre Santos en la iglesia, preparándose para la misa de la tarde. Padre Santos, tengo que preguntarle más sobre el padre Hernández y su traslado. El padre Santos parecía resignado. Señor inspector, sabía que este día llegaría eventualmente. ¿Qué quieres decir? Cuando llegué a San Miguel en enero de 1998, había rumores, susurros entre las familias. Algunos niños que se negaron a participar en las actividades de la iglesia. ¿Y qué hiciste con esta información? He compartido mis preocupaciones con la diócesis. Me dijeron que el padre Hernández fue trasladado precisamente por estas preocupaciones. Conocía las fotografías y los documentos en el cajón. El padre Santos bajó la cabeza. Sospechaba que podría haber evidencia en alguna parte. Pero nunca busqué activamente. Pensé que era mejor dejar el pasado enterrado. El padre Santos, una niña, ha desaparecido. Si tenía alguna sospecha sobre la evidencia, debería haber investigado. Señor inspector, debe comprender la posición en la que me encontraba. Era un sacerdote joven, nuevo en la comunidad. Acusar a mi predecesor sin pruebas concretas habría destruido mi credibilidad y quizás dañado a la iglesia. Morales estudió el rostro del sacerdote. ¿Hablaste con Paloma específicamente sobre el padre Hernández? Paloma me preguntó por ella durante sus primeras clases conmigo. Preguntas sobre si era normal que los sacerdotes tomaran fotos de niños. Sobre la cuestión de si los secretos seguían siendo necesarios. ¿Qué respondió? Le dije que todos los secretos que la hacían sentir incómoda no eran un secreto que Dios quería que guardara. ¿Cómo reaccionó Paloma a esta respuesta? Parecía aliviada. Pero también me preguntó qué pasaría si tuviera pruebas de que alguien había hecho cosas malas a otros niños. Morales sintió que se estaba acercando a algo crucial. ¿Qué le dijo? Le dije que las pruebas de los crímenes tenían que ser entregadas a las autoridades competentes. Le dije que proteger a otros niños era más importante que guardar secretos. ¿Paloma mencionó específicamente que tenía pruebas? El padre Santos vaciló. Señor inspector, esto es lo que nunca le he dicho a nadie. 3 días antes de su desaparición, Paloma me dijo que había encontrado fotos que mostraban al padre Hernández lastimando a otros niños. Dijo que escondió las fotos en un lugar seguro. ¿Y qué hiciste con esta información? Le dije que me trajera las fotos para que pudiéramos contactar juntos a la policía. Pero dijo que necesitaba tiempo para asegurarse de que estaría a salvo. ¿Protegido de qué? Dijo que había alguien más involucrado. Alguien que todavía estaba en San Miguel y podría lastimar a su familia si descubriera que sabían la verdad. Morales sintió que todas las piezas comenzaban a encajar. Pero de una manera aterradora. Padre Santos, ¿Paloma mencionó quién era esta otra persona? No directamente, pero dijo que era alguien en quien la gente confiaba. Alguien que había ayudado al padre Hernández a guardar los secretos.
Había habido una red de silencio en San Miguel y al menos otra persona había estado involucrada en el encubrimiento del abuso del padre Hernández. Morales ha convocado una reunión urgente con Roberto y Carmen Vázquez. Les presentó toda la información que había recopilado en las últimas semanas. Creemos que Paloma descubrió evidencia de que el padre Hernández había abusado de varios niños, posiblemente incluyéndose a sí misma, dijo Morales. Pero también creemos que hubo alguien más involucrado en el encubrimiento de estos crímenes. Carmen se cubrió la cara con las manos. Nuestra pequeña estaba tratando de proteger a otros niños. Eso es exactamente lo que creemos, respondió Morales. Pero la pregunta es, ¿quién más sabía sobre el abuso y ayudó a mantenerlo en secreto? Roberto había estudiado la lista de personas que habían tenido contacto regular con los niños en el catecismo. Inspector, ¿consideró usted que el doctor Herrera era el médico del pueblo? Sí. Esteban Herrera fue el médico de familia de la mayoría de los niños que participaron en el catecismo. Si el padre Hernández abusó de ellos, algunos habrían necesitado atención médica. Morales recordó que el doctor Herrera fue mencionado vagamente en el archivo original como alguien que había ayudado en la búsqueda de una paloma. ¿Cuánto sabe sobre el doctor Herrera? Ha sido el médico del pueblo durante más de 20 años, respondió Roberto. Goza de una excelente reputación. Todos confían en él. Exactamente el tipo de persona que Paloma habría descrito como alguien en quien la gente confía, murmuró Morales. Esa tarde, Morales visitó la clínica del doctor Esteban Herrera. El médico de 55 años le dio la bienvenida a su consultorio después de terminar con sus pacientes. Inspector Morales, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Doctor Herrera? Estoy reabriendo la investigación sobre la desaparición de Paloma Vázquez. Tengo algunas preguntas sobre el periodo en que desapareció. Por supuesto, esta fue una tragedia terrible para nuestra comunidad. Doctor, ¿recuerda haber tratado a niños por lesiones o problemas de salud relacionados con el abuso sexual en 1997 y 1998? La expresión del doctor Herrera cambió sutilmente. Inspector, esta es una pregunta muy específica. ¿Por qué haces esta pregunta? Hemos descubierto evidencia de que el padre Hernández pudo haber abusado de varios niños durante este periodo. El doctor Herrera se reclinó en su silla. Si hubiera tenido que lidiar con casos de abuso, habría estado obligado por ley a denunciarlos a las autoridades. Y lo hizo. No recuerdo haber tratado ningún caso específico de abuso durante ese tiempo. Morales estudió la reacción del médico. Había algo en su lenguaje corporal que sugería nerviosismo. Doctor, tengo testimonios de varios niños que ahora son adolescentes. Describen experiencias que habrían requerido atención médica. ¿Está seguro de que nunca has tratado a ninguno de estos niños? Inspector, no puedo divulgar información médica específica sin una orden judicial. Doctor Herrera, ¿conoció personalmente al padre Hernández? Claro. Era el sacerdote de nuestra comunidad. De vez en cuando, socializamos en eventos comunitarios. ¿Alguna vez han discutido casos específicos de niños que ambos han tratado profesionalmente? El doctor Herrera vaciló. Inspector, no entiendo a qué se refiere con estas preguntas. Doctor, estoy tratando de entender si estaba al tanto de las actividades del padre Hernández y si tomó las medidas adecuadas. Si tiene acusaciones específicas que hacer, le sugiero que proporcione pruebas concretas y mandatos apropiados. Morales se dio cuenta de que no iba a obtener más información del doctor Herrera sin presión legal adicional. Pero la reacción defensiva del médico confirmó sus sospechas. Esa noche, Morales decidió hablar con Diego Rodríguez sobre sus experiencias médicas durante el juego. Durante el periodo relevante. Diego, ¿recuerdas haber visitado al doctor Herrera por problemas de salud relacionados con lo que te hizo el padre Hernández? Diego asintió lentamente. Sí. Mi madre me llevó porque estaba teniendo problemas después de una de las sesiones con el padre Hernández. ¿Qué tipos de problemas? Dolor, sangrado. Mi madre pensó que tenía una infección. ¿Qué dijo el doctor Herrera? Dijo que era normal, que los niños a veces tienen este tipo de problemas. Me dio medicamentos y me dijo que no me preocupara. ¿Le han preguntado sobre las causas específicas de sus síntomas? Sí. Estaba muy asustado. Así que le conté sobre los juegos del padre Hernández. Morales sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué dijo el doctor Herrera cuando le contó sobre los juegos? Dijo que entendía que estaba al tanto de estos juegos.
Dijo que el padre Hernández estaba tratando de ayudarnos a crecer y madurar. ¿Dijo algo más? Dijo que era importante mantener los juegos en secreto porque otros no lo entenderían. Dijo que si contaba, mi familia podría meterse en problemas con la iglesia. Morales ahora tenía pruebas claras de que el doctor Herrera no solo estaba al tanto del abuso, sino que había participado activamente en el encubrimiento. Al día siguiente, Morales obtuvo una orden judicial para buscar en los registros médicos del doctor Herrera. Cuando llegó a la clínica con la receta, descubrió que el doctor Herrera no estaba allí. ¿Dónde está el médico? Morales le preguntó a la recepcionista. Dijo que tenía una emergencia familiar y que estaría fuera indefinidamente, dijo. La mujer se fue. Anoche, Morales registró la oficina del doctor Herrera con la ayuda de técnicos forenses. En un archivo cerrado, encontraron registros de al menos 8 niños que habían sido tratados por síntomas consistentes con abuso sexual entre 1996 y 1998. Cada archivo contenía notas que minimizaban los síntomas y las explicaciones que protegían al padre Hernández. Las autoridades de protección infantil no fueron notificadas, como lo exige la ley. Aún más inquietante, encontraron un archivo separado sobre Paloma Vázquez. Las notas indicaban que el doctor Herrera había tratado a Paloma por trauma psicológico relacionado con secretos confesionales 3 semanas antes de su desaparición. Las notas del doctor Herrera revelaron que Paloma le había contado sobre las fotografías que había encontrado. El médico tenía PV. Tiene pruebas materiales que podrían comprometer la operación. Requiere una intervención inmediata. La última entrada de Paloma en su archivo está fechada el 14 de agosto de 1999, un día antes de su desaparición. PB. Se niega a entregar pruebas. Amenazó con ponerse en contacto con las autoridades. Situación crítica. Consulte con TH para conocer las opciones. Morales registró inmediatamente la camioneta del doctor Herrera. Fue encontrado abandonado en el aeropuerto de León. Los registros de vuelo mostraron que Esteban Herrera había tomado un vuelo a la Ciudad de México la noche anterior. Tenemos que encontrarlo, dijo Morales a su equipo. Es nuestra única conexión viva con lo que le sucedió a Paloma. Roberto y Carmen recibieron la noticia del doctor Herrera con asombro y horror. Confiamos en él por completo, dijo Carmen. Cuando Paloma desapareció, fue una de las personas que más nos consoló. Incluso nos ofreció medicamentos para ayudarnos a dormir. Su estrategia, explicó Morales, era permanecer cerca de ti para monitorear la investigación y asegurarse de que no descubrieras la verdad. El inspector, dijo Roberto, si el doctor Herrera sabía que Paloma tenía pruebas, y si esas pruebas amenazaban tanto al padre Hernández como a él mismo, entonces tenían un motivo muy fuerte para hacer desaparecer a Paloma permanentemente, agregó Morales. Esa noche, Morales emitió una orden de allanamiento nacional contra el doctor Esteban Herrera por obstrucción de la justicia, encubrimiento de abuso infantil y sospecha de secuestro. Pero la pregunta que atormentaba a todos, si el doctor Herrera había huido después de 7 años, ¿significaba que Paloma había estado viva todo este tiempo o simplemente que finalmente se había dado cuenta de que la verdad estaba a punto de ser revelada? La búsqueda del doctor Herrera se intensificó cuando Morales recibió una llamada de la Policía Federal. Habían seguido al médico a un hotel en la Ciudad de México, pero cuando vinieron a arrestarlo, ya había escapado. Salió del hotel a las 4 de la mañana, dijo el agente estadounidense Ramón Silva. El personal del hotel dijo que parecía muy nervioso y que había estado haciendo llamadas telefónicas toda la noche. ¿Obtuvieron grabaciones de estas llamadas? Sí. La mayoría de ellos fueron a números internacionales. Seguimos los destinos. Morales sabía que cada hora que pasaba reducía las posibilidades de capturar al doctor Herrera. Pero también sabía que un hombre desesperado podía cometer errores. Agente Silva, necesito que mantenga la vigilancia en todos los aeropuertos y cruces fronterizos. Este hombre es nuestro único vínculo vivo con una niña desaparecida. Mientras tanto, Morales continuó entrevistando a las víctimas del padre Hernández. Ana González proporcionó un detalle crucial durante su segundo chequeo. Hay algo más que recordé sobre Paloma el día antes de su desaparición. Me dijo que había hablado con alguien por teléfono. Alguien que había prometido ayudarlo a entregar la evidencia de manera segura. ¿Mencionaste quién era esta persona? Dijo que era una persona importante. Alguien que pudiera protegerla del padre Hernández, y el doctor Morales examinó los registros telefónicos de la familia Vázquez en agosto de 1999.
Encontró varias llamadas entrantes en los días previos a la desaparición de Paloma, incluida una llamada de 30 minutos en la tarde del 14 de agosto. El número coincidió con el del doctor Herrera. «Roberto», dijo Morales, «necesito que recuerdes exactamente lo que sucedió en la tarde del 14 de agosto. ¿Paloma recibió alguna llamada telefónica?». Piensa Roberto. «Sí, recuerdo que alguien llamó. Paloma contestó el teléfono. Habló durante un rato, lo cual era inusual para ella. ¿Escuchaste algo de la conversación?». «Solo el final». «¿Paloma dijo algo?». «Está bien. Les traeré las fotos mañana». Luego colgó y se fue a su habitación. Paloma parecía nerviosa o asustada después de la llamada. Ahora que lo pienso, sí. Esa noche, no quería cenar. Dijo que tenía dolor de estómago. El panorama se hizo más claro para Morales. El doctor Herrera había llamado a Paloma, presumiblemente alegando que quería ayudarla. Le había pedido que trajera las fotografías, prometiéndole protección. Pero en lugar de protegerla, había orquestado su desaparición. Al día siguiente, Morales recibió la noticia de la investigación del doctor Herrera. El agente Silva lo llamó desde Guadalajara. «Inspector, hemos encontrado algo importante en el hotel de la Ciudad de México». El doctor Herrera dejó documentos en su habitación, aparentemente por accidente. ¿Qué tipo de documentos? Registros médicos, pero no de su oficina en San Miguel. Parecen haber venido de una clínica privada en Guadalajara. Y hay algo más. Una carta a medio escribir dirigida a una persona llamada Paloma. Morales sintió que su corazón se detenía. ¿Qué dice la carta? Pide perdón. Dice que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Menciona un lugar llamado Casa Esperanza, en las afueras de Guadalajara. Agente Silva, necesito que vaya a esta dirección de inmediato. Y necesito que me mantengas informado de todos los acontecimientos. Morales reunió a su equipo y se dirigió a Guadalajara. Durante el viaje, llamó a Roberto para informarle de la situación. «Roberto, es posible que hayamos encontrado una pista de dónde está Paloma. Necesito que estés listo para cualquier cosa». «¿Está vivo?», Roberto preguntó con voz quebrada. «Todavía no lo sabemos, pero averiguémoslo. Casa Esperanza ha demostrado ser una institución privada para niños con problemas de salud mental. Estaba ubicado en una zona rural, rodeado de altos muros y con estricta seguridad. El agente Silva y su equipo llegaron a la escena al mismo tiempo que Morales. La directora del establecimiento, la doctora Patricia Mendoza, los recibió con pruebas. «¿Cómo puedo ayudarlos?», preguntó el doctor Mendoza. «Estamos buscando al doctor Esteban Herrera y tal vez a una niña llamada Paloma Vázquez», explicó Morales. La expresión del doctor Mendoza cambió drásticamente. «Inspector, necesito hablar con nuestro abogado antes de responder cualquier pregunta». «Doctor Mendoza, tenemos órdenes de allanamiento. Registraremos esta instalación con o sin su cooperación». El director los llevó a su oficina. Mientras llamaba a su abogado, Morales notó que había archivos específicos en su escritorio. Como si hubiera estado esperando esta visita. «El médico», dijo Morales, «tiene una paciente llamada Paloma Vázquez». Después de una larga pausa, el doctor Mendoza asintió. «Sí, pero, inspector, tiene que entender que este es un caso muy complicado». «¿Está vivo?». «Sí, está vivo». Morales sintió una mezcla de alivio y aprensión. «¿Dónde está ahora?». «En el departamento de tratamiento intensivo». «Pero, inspector, Paloma ha estado aquí durante 7 años. Su estado mental es frágil». «¿Qué quieres decir?». «Cuando llegó aquí, había sufrido un trauma severo. El doctor Herrera nos dijo que había presenciado un crimen violento y desarrolló amnesia disociativa como mecanismo de defensa». Morales intercambió miradas con el agente Silva. «¿La trajo el doctor Herrera aquí?». «Sí». Dijo que era su paciente y que necesitaba tratamiento especializado. Dijo que su familia murió en un accidente automovilístico y que él era su tutor legal. «Doctor Mendoza, esta niña no es huérfana. Sus padres la han estado buscando durante 7 años». El director se puso pálido. «Inspector, si lo que dice es cierto, entonces hemos sido víctimas de una estafa elaborada. Necesito ver a Paloma de inmediato».
El doctor Mendoza los guió a través de varios pasillos hasta que llegaron a la sala de tratamiento. Morales vio a través de una ventana a una niña de 15 años sentada en una silla mirando por la ventana. Tenía el pelo largo y castaño y una expresión ausente. «Es Paloma», dijo el director. «Pero, inspector, debe saber que no recuerda su vida hasta que viene aquí. No recuerda a su familia, su nombre original ni las circunstancias de su llegada». Morales estudió al adolescente. Había crecido, había cambiado. Pero podía ver los rasgos de la niña de 8 años en las fotografías. «¿Qué nombre usas aquí?» «La conocemos como María Herrera». El doctor Herrera dijo que ella era su sobrina. ¿Cuándo fue la última vez que el doctor Herrera lo visitó? Ayer. Llegó muy temprano. Parecía muy molesto. Habló con María durante más de 1 hora después de que se fue. Ella estaba teniendo un episodio de ansiedad severa. Morales tomó su teléfono y llamó a Roberto. «Roberto, encontramos a Paloma. Ella está viva». El grito de alegría de Roberto se escuchó en el teléfono. «Está bien. ¿Cuándo podremos verlo?» «Roberto, tengo que prepararte. Paloma ha estado internada durante 7 años. No recuerda su vida antes. Será un proceso difícil. No me importa. Solo la queremos de vuelta». Morales terminó la llamada y se dirigió al doctor Mendoza. «Necesito hablar con Paloma, con María, y necesito todos los archivos relacionados con su tratamiento. Señor inspector, su condición es muy delicada. Cualquier choque emocional puede desencadenar una crisis. Doctor, esta chica ha estado separada de su familia durante 7 años sobre la base de mentiras. Creo que es hora de iniciar el proceso de reintegración». Cuando Morales entró en la habitación de Paloma, ella levantó la vista. Sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y aprensión. «Hola», dijo Morales en voz baja. «Mi nombre es Alejandro. Soy un oficial de policía. ¿Estoy en problemas?». Paloma preguntó con una voz que sonaba más joven que sus 15 años. «No, no estás en problemas. Estoy aquí para ayudar». Morales se sentó en una silla frente a ella. «¿Recuerdas algo de tu vida antes de llegar a este lugar?». Paloma negó con la cabeza. «Los médicos dicen que tuve un accidente, que perdí a mi familia. ¿Qué pasaría si te dijera que tu familia está viva y que te han estado buscando durante 7 años?». Los ojos de Paloma se llenaron de confusión y algo que podría haber sido esperanza. Roberto y Carmen llegaron a Casa Esperanza al día siguiente. Morales los había preparado para lo que pudieran encontrar, pero nada podría haberlos preparado realmente para volver a ver a su hija después de 7 años. Paloma estaba sentada en el jardín del establecimiento, acompañada de un psicólogo. Había pasado de ser una niña de 8 años a una niña de 15 años. Su cabello era más largo, su rostro había perdido su redondez infantil, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Carmen comenzó a llorar tan pronto como vio a su hija. Roberto lo abrazó, tratando de mantener la calma. «¿Cómo debemos proceder?». Roberto le preguntó al doctor Mendoza. «Muy gradualmente, Mary. Paloma no recuerda su vida antes. Ingresar demasiada información a la vez puede ser traumático». La psicóloga Laura Vega se acercó por primera vez a Paloma. «María, hay gente que quiere conocerte. Dicen que te conocieron cuando eras pequeño». Paloma miró hacia arriba y vio a Roberto y Carmen parados a unos metros de distancia. Algo había cambiado en su expresión, un toque de reconocimiento que se desvaneció rápidamente. «¿Los conozco?», preguntó Paloma. Carmen se acercó lentamente. «Hola, mi amor. Mi nombre es Carmen. Es la primera vez que te veo en muchos años». Paloma estudió el rostro de Carmen. «¿Eres tú? ¿Eres mi madre?». «Sí, hija mía, soy tu madre». Roberto también se acercó. «Y yo soy tu padre. Roberto. Te hemos estado buscando durante mucho tiempo». Paloma miró entre ellos. Su expresión mostraba confusión y algo de miedo. «Pero el doctor Herrera dijo que mi familia estaba muerta. Dijo que era huérfano». «El doctor Herrera mintió», dijo Roberto en voz baja. «Nunca dejamos de buscarte». La sesión solo duró 30 minutos, pero fue emocionalmente intensa para todos. Paloma mostró signos de reconocimiento intermitente,
especialmente cuando Carmen cantó una canción que solía cantarle cuando era pequeña. ¿Puedo? ¿Puedo irme a casa con ustedes? Paloma preguntó al final de la sesión. Eso es lo que queremos más que nada en el mundo, respondió Carmen. Pero los médicos dicen que tienes que tomarlo con calma para asegurarte de que estás bien. Después de la visita, Morales se reunió con el equipo médico de Casa Esperanza para revisar todo el expediente de Paloma. Cuando llegó aquí en agosto de 1999, estaba en estado de shock. Serio, explicó el doctor Vega. No habló, no comió. Tenía pesadillas constantes. ¿Qué tratamientos ha recibido? Inicialmente, sedación y terapia de apoyo. Más tarde, cuando desarrolló amnesia aparente, comenzamos la terapia de trauma. El doctor Herrera insistió en que no se mencionara su vida anterior, lo que podría haber sido demasiado traumático. Morales ha revisado los registros de drogas. Paloma había estado recibiendo antipsicóticos y ansiolíticos durante años. ¿Podrían estos medicamentos haber contribuido a su pérdida de memoria? Es posible, admitió el doctor Vega, especialmente en combinación con el trauma psicológico. ¿Crees que tu memoria podría volver? Con el tratamiento adecuado y la reintroducción gradual en su antigua vida, esto es muy posible. Mientras tanto, la investigación del doctor Herrera continuó. El agente Silva había rastreado su rastro hasta la frontera con Guatemala. Pero el médico había logrado cruzar antes de que pudieran interceptarlo. Encontramos su auto abandonado cerca de Tapachula, dijo Silva. Hay evidencia de que cruzó la frontera a pie. Contamos con la cooperación de las autoridades guatemaltecas. Sí, pero Herrera está varias horas por delante. Podría ser en cualquier lugar de Centroamérica ahora. Morales sabía que capturar al doctor Herrera iba a ser difícil, pero tenía algo más. Paloma estaba viva y podía recuperarse por completo. Durante las siguientes semanas, Roberto y Carmen visitaron a Paloma todos los días. Cada visita mostró pequeños signos de progreso. Paloma comenzó a recordar fragmentos de su infancia. El color de su habitación, el nombre de su perro, las canciones que Carmen le cantaba. Es como si los recuerdos estuvieran enterrados, pero no perdidos, explicó el doctor Vega. La terapia y el contacto contigo te desentierran gradualmente. Un mes después del reencuentro, Paloma tuvo su primer recuerdo claro de los hechos que llevaron a su desaparición. Estaba en el patio, le dijo al doctor Vega durante una sesión de terapia. Alguien me llamó por teléfono. Era el doctor Herrera. Me dijo que necesitaba ver las fotos, que me ayudaría. ¿Qué fotografías? Fotografías del padre Hernández. Las fotos que mostraban lo que les había hecho a los otros niños. ¿Qué pasó después de la llamada telefónica? Paloma cerró los ojos, concentrada. Fui a buscar las fotografías. Los había escondido en mi mochila. Pero entonces todo se vuelve confuso. Está bien. No necesitas memorizar todo a la vez. Recuerdo estar en un auto. El doctor Herrera conducía. Dijo que íbamos a un lugar seguro. Que mis padres vendrían más tarde. ¿Recuerdas algo más de ese día? Recuerdo que estaba asustado. Muy asustado. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué hacer. Esta sesión marcó un punto de inflexión en la recuperación de Paloma. Los recuerdos comenzaron a regresar más rápido, aunque en fragmentos desconectados. Recordó las clases de catecismo con el padre Hernández. Juegos especiales. Las fotografías que había encontrado en la oficina del sacerdote. Recuerda haber escondido la llave en su mochila como una póliza de seguro. Sabía si me pasaba algo. Alguien eventualmente encontraría la llave, le dijo a Morales en una entrevista cuidadosamente supervisada. Quería que la verdad saliera a la luz. Paloma, eres muy valiente, le dijo Morales. Lo que ha hecho ha ayudado a proteger a otros niños. El padre Hernández está en prisión. El padre Hernández falleció hace varios años. Pero estamos buscando al doctor Herrera. Paloma se puso seria. El doctor Herrera me dijo que mis padres estaban muertos. Me dijo que si intentaba recordar mi vida antes, me volvería loco. Fue una mentira cruel, respondió Morales. Tus padres nunca han dejado de buscarte. 2 meses después de la reunión, Paloma ha recibido permiso para pasar los fines de semana en casa con Roberto y Carmen.
Las visitas fueron exitosas, y Paloma mostró cada vez más signos de la personalidad que tenía antes de su desaparición. Es como despertar de un sueño muy largo, le dijo Carmen a Morales. Cada día es un poco más. ¿Ella misma mencionó más detalles sobre el doctor Herrera? Sí. Recuerda que visitaba regularmente Casa Esperanza. Especialmente cuando comenzó a recordar cosas. También después de sus visitas, los médicos aumentaron su medicación. Morales documentó cuidadosamente cada detalle que Paloma recordaba. Cada fragmento de memoria. Construyó un caso más sólido contra el doctor Herrera. Si alguna vez lograban capturarlo. Pero lo más importante es que Paloma está viva. Se estaba recuperando. Y pronto, estaría completamente en casa con su familia. 3 meses después de la reunión. Mientras tanto, Paloma continuó su recuperación. Y pasaba cada vez más tiempo en casa. Morales recibió una llamada inesperada. El inspector Morales es el coronel García de la Policía Nacional de Guatemala. Tenemos información sobre el doctor Esteban Herrera. ¿Lo capturaron? No exactamente. Está en el Hospital General de la Ciudad de Guatemala. Intentó suicidarse anoche. Morales sintió una mezcla de alivio y frustración. ¿Lo sabes? Sí, pero está bajo estricta supervisión médica. Dice que quiere hablar contigo. Específicamente contigo. Me iré de inmediato. Morales tomó el primer vuelo disponible a la ciudad de Guatemala. En los últimos meses, Paloma se estaba recuperando, pero todavía había preguntas sin respuesta sobre qué sucedió exactamente el día en que desapareció. El Hospital General era una estructura grande y austera. Morales encontró al doctor Herrera en una habitación del ala psiquiátrica, conectada a monitores y custodiada por la policía. A los 55 años, Esteban Herrera parecía haber envejecido unos 10 años en los últimos meses. Su cabello era completamente gris, había perdido mucho peso y sus ojos mostraban el agotamiento de alguien que había estado huyendo tanto física como emocionalmente. Detective Morales, dijo Herrera cuando Morales entró en la habitación. Gracias por venir, doctor Herrera. Está bajo arresto por cargos de secuestro, obstrucción de la justicia y encubrimiento de abuso infantil. Lo sé, y estoy listo para confesarlo todo. Morales activó su grabadora. Doctor, tiene derecho a un abogado. No quiero un abogado. Viví con esta culpa durante 7 años. Es hora de que la verdad salga a la luz por completo. Está bien. Cuéntame qué pasó el 15 de agosto de 1999. Herrera cerró los ojos y comenzó a hablar. Paloma me había llamado 2 días antes. Dijo que tenía fotos que mostraban al padre Hernández abusando de niños. Dijo que los iba a llevar a la policía. ¿Y qué hiciste? Entré en pánico. El padre Hernández y yo habíamos trabajado juntos para mantener en secreto lo que había sucedido. Traté a los niños que había herido. Pero en lugar de denunciar el abuso, ayudó a encubrirlo. ¿Para qué? Al principio, fue cobardía profesional. Temía las implicaciones legales de no denunciar el abuso desde el principio. Pero luego Hernández me amenazó. Tenía fotos mías con algunos de los niños en situaciones comprometedoras. Morales sintió que su estómago se revolvía. ¿También has abusado de niños? No físicamente. Pero Hernández me había involucrado en sesiones con él, donde él estaba haciendo cosas mientras yo supuestamente las examinaba médicamente. Me dijo que si alguna vez hablaba, diría que era igual de culpable. Continué con lo que sucedió el 15 de agosto. Llamé a Paloma. Le dije que quería ayudarlo, que podíamos trabajar juntos para asegurarnos de que el padre Hernández fuera castigado adecuadamente. Le pedí que me trajera las fotografías donde fueron encontradas. En mi clínica. Después de horas, Paloma llegó con una pequeña caja que contenía fotografías y documentos que había tomado de la oficina de Hernández. ¿Qué contenían las fotografías? Imágenes explícitas de Hernández con varios niños de la comunidad, incluida la propia Paloma. También había documentos que mostraban que otros miembros de la iglesia sabían lo que estaba pasando. ¿Qué hizo con las fotografías? Los destruí de inmediato. Le dije a Paloma que era para proteger la privacidad de otras víctimas, pero en realidad era para protegerme a mí mismo. ¿Cómo reaccionó Paloma? Comprendió de inmediato que la había traicionado. Trató de irse, pero yo lo hice. No podía dejarla ir. Sabía que iba directamente a la policía.
Morales se inclinó hacia adelante. ¿Qué hizo exactamente? Le di un sedante. Le dije que era para calmar sus nervios, pero la dosis fue suficiente para hacerle perder el conocimiento. ¿Y entonces? La llevé a Casa Esperanza. Tenía contactos allí gracias a mi trabajo. Les dije que era mi sobrina huérfana la que había sufrido un trauma severo. Les dije que había desarrollado amnesia disociativa y que cualquier intento de hacer que recordara su pasado podría ser peligroso. ¿Por qué Casa Esperanza aceptó tu historia sin verificación? Porque tenía una sólida reputación como médico. Porque les pagué generosamente y porque les proporcioné documentos falsos que respaldaban mi historia. Morales continuó grabando mientras Herrera proporcionaba detalles específicos sobre cómo había mantenido a Paloma en casa durante 7 años. ¿Alguna vez Paloma recuperó la memoria durante estos años? A veces. ¿Mostró signos de memoria de su vida anterior? Cada vez que esto sucedía, iba a las instalaciones y ajustaba su medicación. Le dijo al personal que los recuerdos eran alucinaciones traumáticas que podrían interferir con su progreso. ¿Alguna vez has considerado dejarla ir? Herrera comenzó a llorar todos los días. Pero también sabía que si Paloma regresaba y recordaba la verdad, significaría cadena perpetua para mí. Al principio, pensé que sería por unos meses hasta que el asunto se calmara, pero los meses se convirtieron en años. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué huía ahora? Porque has encontrado la clave. Paloma había sido más inteligente de lo que pensaba. Incluso a la edad de 8 años, había dejado evidencia para respaldarlo. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se revelara la verdad. Morales apagó temporalmente la grabadora. Doctor Herrera, ¿comprende la magnitud de lo que ha hecho? Separó a una niña de su familia durante 7 años. Hizo creer a sus padres que estaba muerta. Lo entiendo totalmente. Y entiendo que merezco cualquier castigo que reciba. ¿Hay algo más que deba saber? Solo eso. Paloma fue extraordinariamente valiente. A la edad de 8 años, estaba lista para enfrentarse a adultos poderosos para proteger a otros niños. Lo que le hice fue imperdonable. Morales reinició la grabadora y continuó documentando los detalles de la confesión de Herrera. El médico proporcionó información específica sobre las cuentas bancarias que había utilizado para pagar a Casa Esperanza, los documentos falsos que había creado y los contactos que había utilizado para ocultar a Paloma. Doctor Herrera, ¿está listo para repetir esta confesión en la corte? Sí. Quiero declararme culpable de todos los cargos. No quiero un juicio. Solo quiero que esto termine. ¿Hay otras víctimas que deba conocer? ¿Otros casos similares? No. Paloma. Es la única vez que he llegado tan lejos. Esa fue la única vez que el pánico me llevó a secuestrar a alguien. Morales terminó la entrevista después de 3 horas. Tenía una confesión completa que explicaba exactamente lo que le había sucedido a Paloma y por qué. Pero también sabía que, aunque resolvieron el misterio, el daño a Paloma y su familia fue inconmensurable. 7 años de vida perdidos, 7 años de trauma, 7 años de una familia rota. Al menos ahora Paloma realmente podía comenzar a sanar, sabiendo exactamente qué había sucedido y por qué. La confesión del doctor Herrera se convirtió en noticia nacional. Los medios mexicanos cubrieron ampliamente la historia de Paloma Vázquez, la niña que desapareció mientras intentaba exponer el abuso sexual infantil y fue encontrada viva 7 años después. Morales regresó a San Miguel con copias certificadas de la confesión completa. Su primera parada fue la casa de Vázquez, donde Paloma estaba pasando otra semana de pruebas en casa Roberto. Carmen Paloma, dijo Morales cuando llegó, tengo noticias del doctor Herrera. Se sentaron en la sala familiar, la misma habitación donde, 7 años antes, Morales había tomado el informe inicial de la desaparición de Paloma. El doctor Herrera confesó completamente. Admitió que Paloma te había secuestrado para evitar que denunciaras el abuso del padre Hernández. Paloma, ahora de 15 años, pero con una madurez más allá de su edad, asintió. ¿Qué le pasará? Será extraditado a México para enfrentar cargos de secuestro, obstrucción de la justicia y encubrimiento de abuso infantil. Dijo que se declararía culpable de todos los cargos. ¿Cuánto tiempo permanecerá en prisión? Preguntó Roberto. Con los cargos que enfrenta, probablemente por el resto de su vida. Carmen tomó la mano de Paloma. ¿Cómo te sientes al saber toda la verdad? Paloma pensó por un momento extrañamente. Me siento aliviada.
Durante años, tuve pesadillas sobre cosas que no recordaba del todo. Ahora sé que no eran solo pesadillas. Eran recuerdos. Durante las siguientes semanas, otros aspectos del caso comenzaron a resolverse. La investigación de Morales había encontrado que al menos 6 niños habían sido abusados por el padre Hernández y que el doctor Herrera los había tratado a todos sin denunciar el abuso como lo exige la ley. Ana González, ahora de 15 años como Paloma, testificó ante el gran jurado formado para investigar el caso. Paloma era la más valiente de todas nosotras, testificó Ana. Cuando tenía 8 años, ya estaba planeando cómo exponer la verdad. Estábamos demasiado asustados, pero ella nunca se rindió. Diego Rodríguez también testificó. Sabía que Paloma tenía pruebas ocultas. Me dijo que si algo le sucedía, alguien eventualmente encontraría las pistas que había dejado. Tenía razón. El caso ha atraído la atención de organizaciones de derechos de los niños en todo el país. La doctora Patricia Mendoza, directora de Casa Esperanza, ha sido acusada de negligencia profesional. Durante su juicio, se reveló que había aceptado grandes pagos del doctor Herrera para mantener a Paloma sedada y aislada. Sabía que algo andaba mal, testificó una enfermera de Casa Esperanza. María Paloma hablaba a menudo de sus padres, pero nos decían que eran alucinaciones. Nunca pensé que podrían ser recuerdos reales. Paloma decidió testificar en el juicio del doctor Herrera cuando fue extraditado a México 3 meses después. Quiero hacerlo, le dijo a Morales. Quiero que comprenda el impacto de lo que hizo, no solo en mí, sino también en mi familia. El día del testimonio, Paloma se presentó ante el doctor Herrera en la corte. El médico había envejecido significativamente durante su estadía en la prisión guatemalteca. Evitó cualquier contacto visual con Paloma. El doctor Herrera, dijo Paloma en voz clara y fuerte, me robó 7 años de mi vida. Me robó mi infancia, mi familia, mi identidad, pero no pudo robar mi mente. Tenía 8 años cuando decidí que era más importante proteger a otros niños que protegerme a mí mismo. Pensaste que podías callarme, pero no pudiste. La verdad siempre encuentra una salida. El doctor Herrera se derrumbó de emoción durante el testimonio de Paloma. Lo siento, murmuró, muchas veces lo siento mucho. Tus disculpas no pueden devolverme los años perdidos, respondió Paloma. Pero puede asegurarse de que otros niños estén protegidos confesando plenamente y cooperando con cualquier investigación futura. El juez sentenció al doctor Herrera a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Doctor Herrera, dijo el juez en la sentencia, violó la confianza más sagrada en su profesión. Traicionó no solo a Paloma Vázquez, sino a toda su comunidad. Su condena es un testimonio de la gravedad de sus crímenes y de la necesidad de proteger a la sociedad de quienes explotan a los más vulnerables. Después del juicio, Paloma comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia. Se convirtió en portavoz de organizaciones que trabajan para prevenir el abuso sexual infantil. Mi historia no es única, dijo Paloma en una conferencia de prensa. Hay muchos niños que sufren en silencio porque los adultos en los que confían los traicionan. Quiero que sepan que pueden hablar, que se les creerá y que la justicia es posible. La Iglesia de San Miguel también se ha enfrentado a cambios significativos. La diócesis ha implementado nuevos protocolos para supervisar a los sacerdotes y denunciar denuncias de abuso. El Padre Santos, quien había sido párroco durante los 7 años de búsqueda de Paloma, celebró una misa especial para honrar su valentía y pedir perdón por las fallas institucionales que habían permitido que ocurriera el abuso. Paloma Vázquez nos enseñó que el coraje no tiene edad, dijo el P. Santos durante su sermón. A la edad de 8 años, eligió la justicia por encima de su propia seguridad. Su ejemplo debería inspirarnos a todos a proteger a los más vulnerables de nuestra comunidad. Roberto y Carmen han establecido una fundación en honor a Paloma para ayudar a las familias de niños desaparecidos y financiar programas de prevención del abuso infantil. Nuestra hija ha vuelto a nosotros, pero sabemos que hay muchas familias que nunca tendrán esta oportunidad, dijo Roberto en el lanzamiento de la Fundación Paloma. Queremos usar nuestra experiencia para ayudar a otros. La investigación también examinó otros casos de niños desaparecidos en la región. Se han descubierto varios casos en los que los niños han desaparecido después de denunciar o amenazar con denunciar el abuso por parte de figuras de autoridad. Morales fue ascendido a detective jefe por su trabajo en el caso Vázquez. Este caso me ha enseñado que nunca debemos aceptar que un caso esté cerrado, dijo en la ceremonia de promoción.
Paloma Vázquez se aseguró de que la verdad finalmente saliera a la luz. Nuestro trabajo es encontrar estas verdades y actuar en consecuencia. Un año después de su rescate, Paloma había logrado un progreso extraordinario en su recuperación. Había regresado a la escuela, pero bajo un programa especial que tenía en cuenta sus años perdidos de educación. «Es extraño», le dijo Paloma a su terapeuta. «Siento que tengo dos, la niña que era antes de tener 8 años y la persona que soy ahora. Estoy aprendiendo a integrar los dos». «¿Hay algo que extrañes de tu tiempo en casa, Esperanza?», preguntó el terapeuta. «Extraño la simplicidad. Allí, no tuvo que pensar en el pasado o el futuro. Pero también me doy cuenta de que esta simplicidad era artificial. Se basaba en mentiras». Paloma Vázquez, ahora de 20 años, se graduó de la Universidad de Guanajuato con una licenciatura en psicología. Su tesis se tituló Resiliencia infantil en casos de trauma complejo, un estudio de caso personal. La ceremonia de graduación tuvo lugar en un día soleado de agosto, exactamente 12 años después de su muerte. Roberto y Carmen estaban en la primera fila con el inspector Morales, quien se había convertido en miembro de la familia extendida de los Vázquez. «Nunca pensé que vería este día», le susurró Carmen a Roberto mientras Paloma subía al podio para recibir su diploma. «Nuestra hija siempre ha sido extraordinaria», respondió Roberto. «El trauma no pudo cambiar eso». Después de la ceremonia, la familia se reunió en casa para una celebración íntima. Paloma también había invitado a Ana González y Diego Rodríguez, sus compañeros sobrevivientes que se habían convertido en aliados cercanos durante su proceso de curación. «Es increíble pensar que han pasado 12 años desde que todo esto comenzó», dijo Ana, ahora un estudiante de Derecho de 20 años. «A veces siento que fue otra vida». «Para mí, fue literalmente otra vida», respondió Paloma. «Pero he aprendido que todas nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, nos moldean de manera importante». Diego, que trabajaba como consejero juvenil en un centro comunitario, asintió. «El trabajo que hacemos ahora tiene sentido porque sabemos lo que es sentirse completamente indefenso». La conversación fue interrumpida por una llamada telefónica. Era el señor Martínez, el fiscal que había manejado el caso contra el doctor Herrera. «Paloma, tengo noticias», dijo Martínez. «El doctor Herrera murió en prisión anoche. Aparentemente fue un ataque al corazón». «¿Paloma se enteró de how we feel about it?» «Honestamente, siento una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ya no puede lastimar a otra persona. Tristeza porque murió sin haber hecho realmente las paces con lo que había hecho». «¿Te arrepientes de no haber vuelto a hablar con él después del juicio?», preguntó Carmen. «Dije todo lo que tenía que decir en la corte. Mi recuperación no dependía de su arrepentimiento». Esa tarde, Paloma visitó la iglesia de San Miguel por primera vez en varios años. El Padre Santos, ahora mayor y canoso, la recibió calurosamente. «Paloma, es un placer verte. ¿Cómo puedo ayudarle?». «Padre Santos, quería darle las gracias. Durante todos estos años, habéis mantenido vivo el recuerdo de lo que sucedió aquí. Se aseguró de que la iglesia implementara un cambio real. Son ustedes quienes han hecho posible estos cambios», respondió el sacerdote. «Tu valentía cuando eras niño cambió esta comunidad para siempre». Paloma caminaba por los pasillos de la iglesia donde había tomado clases de catecismo hace tantos años. La biblioteca donde había encontrado las fotografías del padre Hernández se había transformado en un centro de recursos para familias, con información sobre prevención de abuso y servicios de apoyo. «¿Sabes qué es lo más extraño?», Paloma le dijo al padre. «No siento resentimiento hacia esta iglesia. Entiendo que las instituciones están formadas por personas y que algunas personas cometen errores terribles. Pero otros como usted están trabajando para asegurarse de que estos errores no se repitan». El Padre Santos la llevó a una pequeña placa que se había colocado cerca del altar mayor. «En memoria de todos los niños que han sufrido en silencio y en honor al coraje de quienes hablan por la verdad, que esta comunidad sea siempre un lugar seguro para los más vulnerables». La diócesis aprobó la placa el año pasado, explicó el Padre Santos. «No mencionan nombres específicos, pero todos en San Miguel saben que está inspirado en tu historia». Paloma tocó suavemente el plato. «Me gusta que no use mi nombre. No se trata de mí. Se trata de crear un mundo donde otros niños estén protegidos». Esa noche, la familia Vázquez organizó una cena especial. Invitaron no solo a Ana y Diego,
sino también a sus familias y al inspector Morales con su esposa. Quiero hacer un brindis, dijo Roberto, levantando su copa. Para Paloma, que nos enseñó que la verdad es más poderosa que el miedo. Por todos los niños que han encontrado el coraje de hablar. Y para la comunidad que ha aprendido a escuchar. Y por aquellos que nos ayudaron a encontrar el camino de regreso, agregó Paloma mientras miraba a Morales. Inspector, nunca se ha dado por vencido en mi caso. Nunca me diste la oportunidad de rendirme, respondió Morales. Esa llave que escondiste fue tu forma de asegurarte de que la verdad finalmente saliera a la luz. Durante la cena, hablaron sobre los cambios que se habían producido en San Miguel en los últimos años. La Fundación Paloma ha ayudado a establecer programas de prevención de abuso en las escuelas de la zona. Casa Esperanza había sido cerrada y su personal había sido investigado, lo que llevó a reformas significativas en la supervisión de los centros de salud mental. ¿Sabes de qué estoy más orgullosa?, preguntó Carmen. Que otros niños de esta comunidad ahora sepan que se les creerá si denuncian el abuso. Saben que hay adultos que los protegerán. Ana habló sobre su trabajo con organizaciones legales que ayudan a las víctimas de la violencia. Paloma, tu caso ha sentado precedentes importantes. Los métodos que utilizó para preservar la evidencia ahora se enseñan en los programas de capacitación de trabajadores sociales. Diego compartió historias de su trabajo con jóvenes en riesgo. Muchos de los muchachos con los que trabajo han escuchado tu historia. Les da la esperanza de que la supervivencia es posible, de que pueden reconstruir sus vidas. Después de la cena, Paloma y sus padres se sentaron en el patio, en el mismo lugar donde había desaparecido 12 años antes. ¿Es extraño estar aquí?, preguntó Roberto. Al principio, lo era, admitió Paloma, pero ahora es solo nuestro jardín. Los recuerdos terribles han sido reemplazados por nuevos recuerdos felices. Carmen tomó la mano de su hija. ¿Cuáles son tus planes ahora que te has graduado? Comenzaré un programa de maestría en terapia de trauma. Quiero especializarme en trabajar con niños sobrevivientes de abuso. También estoy considerando escribir un libro sobre mi experiencia. Un libro, no una autobiografía dramática. Más bien, es una guía práctica para padres y profesionales sobre cómo reconocer los signos de abuso y apoyar a los sobrevivientes. Roberto sonríe. Nuestra hija siempre piensa en cómo ayudar a los demás, es lo que me mantiene enfocada en el futuro en lugar del pasado, respondió Paloma. Al día siguiente, Paloma visitó la tumba del padre Hernández en el cementerio local. Era la primera vez que había estado allí desde su regreso. La tumba era simple, sin flores ni visitantes regulares. Paloma se paró frente a ella durante varios minutos, organizándola. No estoy aquí para perdonarte, dijo en voz baja. Estoy aquí para decirte que no ganaste. Pensaste que podías silenciarme, pero tu muerte no detiene las conversaciones que inició tu abuso. Los niños de esta comunidad están más seguros ahora porque su historia ha sido revelada. Paloma colocó una pequeña piedra en la tumba, una tradición que había aprendido durante su terapia, como una forma de dejar atrás el pasado. Espero que encuentres la paz en la muerte de una manera que no has podido encontrar en la vida, agregó antes de alejarse. Esa tarde, Paloma se reunió con el inspector Morales en su oficina para una entrevista final que se incluiría en el archivo oficial de Paloma. Han pasado 5 años desde que cerramos oficialmente su caso. ¿Hay algo que quieras agregar al registro? Quiero dejar en claro que mi historia no es única. Por cada caso como el mío que llama la atención del público, hay docenas que permanecen en silencio. El verdadero trabajo de protección de los niños tiene lugar en las conversaciones diarias entre padres e hijos, en las políticas escolares, en la formación de profesionales. ¿Qué consejo le darías a otros sobrevivientes? Que la curación es posible, pero que no es lineal. Que tener días difíciles no significa que no estés progresando, y que contar tu historia cuando estés listo puede ser una herramienta poderosa para tu propia curación y para proteger a los demás. Y para las familias de los niños desaparecidos, que nunca se rindan, que mantengan viva la esperanza, incluso cuando parezca imposible. Mi familia esperó 7 años y valió la pena. Morales cerró el expediente de Paloma. Trabajar en su caso cambió mi perspectiva sobre lo que significa ser un oficial de policía. Me enseñó que nuestro trabajo no se detiene cuando presentamos una queja. Termina cuando se ha hecho justicia por completo. Inspector, me ha devuelto la vida. Es algo que nunca puedo pagar. Tu vida es un pago suficiente. Ver lo que has logrado, ver cómo has utilizado tu experiencia para ayudar a otros, eso es lo que hace que este trabajo valga la pena.
6 meses después, Paloma publicó su libro Voices in the Silence, A Survivor's Guide to Healing and Advocacy. Se ha convertido en un recurso estándar para terapeutas, trabajadores sociales y organizaciones de bienestar infantil en México y otros países latinoamericanos. En la dedicatoria, escribió: a todos los niños que han encontrado el coraje de hablar y a los adultos que han elegido escuchar, que nuestras voces juntas creen un mundo donde ningún niño sufra en silencio. El libro incluía capítulos sobre el reconocimiento de los signos de abuso, técnicas de preservación de evidencia apropiadas para la edad y estrategias de curación a largo plazo. También contenía un directorio de recursos para familias y sobrevivientes. Ana González escribió lo siguiente: Paloma Vázquez me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo. Su historia demuestra que incluso los niños más pequeños pueden ser agentes de cambio cuando encuentran su voz. El lanzamiento del libro coincidió con la creación del Centro Paloma Vázquez para la prevención del maltrato infantil en San Miguel de Allende. El centro ofrecía servicios de asesoramiento, programas educativos y formación para profesionales. No quería que mi nombre estuviera en el centro, explicó Paloma en la ceremonia de apertura, pero estaba convencida de que usar mi historia podría inspirar a otros a buscar ayuda. Roberto cortó la cinta inaugural. Este centro representa la transformación del dolor en propósito, dijo. Espero que sea un lugar donde los niños encuentren seguridad y las familias encuentren esperanza. El centro ha atendido a más de 200 familias en su primer año de funcionamiento. Los programas incluyeron terapia individual y familiar, grupos de apoyo para sobrevivientes y talleres educativos para padres y educadores. Carmen se convirtió en la coordinadora de los voluntarios del centro. Trabajar aquí me ha ayudado a asimilar mi propia experiencia, explicó. Cada familia a la que ayudamos honra el sufrimiento que experimentamos y le da sentido. En el 5º aniversario de su rescate, Paloma fue invitada a hablar en el Congreso Nacional sobre reformas a la Ley de Bienestar Infantil. Honorables diputados, dijo Paloma desde el podio, mi historia ilustra tanto los fracasos como las fortalezas de nuestro sistema de bienestar infantil. Los fallos permitieron que los abusos continuaran durante años. Las fuerzas finalmente llevaron a la justicia. Pero no podemos contar con que los niños de 8 años sean los únicos listos para enfrentarse a sus abusadores. Necesitamos sistemas que protejan a los niños antes de que resulten heridos, no solo después. Sus recomendaciones incluían capacitación obligatoria para los profesionales que trabajan con niños, mejores protocolos para denunciar presuntos abusos y mayores fondos para los servicios a las víctimas. La prevención siempre es menos costosa que la reparación, concluyó Paloma. Pero lo más importante es que es lo correcto. El Congreso aprobó varias de las reformas propuestas por Paloma, incluida la Ley de Protección Integral de la Infancia, que establece estándares nacionales para prevenir y responder al abuso infantil. En 2012, Paloma se casó con Miguel Herrera, un trabajador social que había conocido durante sus estudios de maestría. La ceremonia tuvo lugar en el jardín de la casa familiar con una pequeña fiesta íntima. Es irónico que mi nombre de casada sea Herrera, le dijo Paloma a su madre mientras se preparaba para la ceremonia. Pero Miguel me enseñó que los nombres no definen a las personas, sino a las acciones. ¿Estás seguro de que estás listo para este paso?, preguntó Carmen. Mamá, sobreviví a un secuestro, amnesia inducida y años de convalecencia. Creo que puedo manejar la boda, respondió Paloma con una sonrisa. La ceremonia fue presidida por el Padre Santos, quien había seguido siendo una presencia importante en la vida de la familia Vázquez. Paloma y Miguel dijeron que su unión representa esperanza. La esperanza de que el amor puede superar el trauma, que el futuro puede ser más brillante que el pasado, que las heridas pueden transformarse en sabiduría. En 2013, Paloma y Miguel tuvieron su primera hija, una hija a la que llamaron Esperanza. Elegimos este nombre no solo por su significado, explicó Paloma, sino también porque representa lo que nunca perdimos durante los años más oscuros, la esperanza de que las cosas mejores eran posibles. Roberto y Carmen se convirtieron en abuelos devotos, disfrutando de la oportunidad de experimentar la alegría de criar a un hijo sin el trauma que había marcado los primeros años de Paloma. Es hermoso ver a Paloma como madre, le dijo Carmen a Roberto mientras veían a su hija jugar con Esperanza en el mismo patio donde desapareció hace 14 años. Rompió el ciclo. Tu hija crecerá sabiendo que siempre será protegida y creída. En 2014, el inspector Morales se retiró de la policía. Su última acción oficial fue entregarle a Paloma todos los archivos de su caso, incluidas las fotografías originales, las notas de investigación y la clave que había iniciado. Todo es parte de tu historia,
le dijo a Paloma. Tú decides qué hacer con él. Paloma decidió donar los archivos al Centro Nacional de Memoria Histórica, donde se mantendrían como parte del Registro Oficial de Violaciones de Derechos Humanos de México. Esta historia no es mía, explicó. Es parte de la historia de nuestro país, parte de nuestros esfuerzos para proteger a los más vulnerables. El último capítulo del caso se cerró en 2015, cuando Casa Esperanza se cerró oficialmente y sus propiedades se transformaron en un centro de investigación sobre los derechos de los niños. La doctora Patricia Mendoza había cumplido su sentencia de prisión y perdió su licencia médica. En una entrevista final con los medios, expresó su pesar por su papel en el Holocausto. No hay excusa para eso. Solo espero que las reformas que han resultado de este caso eviten que otras personas cometan los mismos errores. En el presente, Paloma continúa su trabajo como terapeuta especializada en trauma infantil. Ha ayudado a cientos de niños y familias a navegar el proceso de curación después del abuso. Cada niño al que ayudo también me ayuda, se dice a sí misma. Me recuerda por qué vale la pena sobrevivir a todo lo que he pasado. Su hija Esperanza, ahora de 8 años, la misma edad que Paloma cuando desapareció, participa activamente en los programas educativos del centro. Ayude a otros niños a comprender sus derechos y se sientan cómodos hablando con adultos de confianza. Esperanza representa a la generación que crecerá en un mundo donde las lecciones de mi experiencia ya están incrustadas en instituciones y prácticas, dice Paloma. Esta es mi verdadera victoria. La historia de Paloma Vázquez se ha convertido en un caso de estudio internacional sobre la resiliencia de los niños, la preservación de pruebas por parte de menores y la recuperación de traumas complejos. Las universidades de varios países lo incluyen en sus programas de trabajo social, psicología y criminología. Pero para Paloma, el legado más importante no está en los libros de texto, sino en las conversaciones diarias entre padres e hijos en San Miguel de Allende y en las comunidades de todo México. Si mi historia ha inspirado incluso a un padre a escuchar con más atención cuando su hijo dice algo preocupante, entonces valió la pena. Roberto y Carmen, ahora abuelos que han visto a su hija no solo sobrevivir, sino prosperar, recuerdan el extraordinario viaje que compartieron como familia. Perdimos a nuestra hija de 8 años, dice Roberto, pero encontramos a una mujer extraordinaria que usó su experiencia para cambiar el mundo. Y hemos aprendido que el amor familiar puede superar incluso las separaciones más crueles, agrega Carmen. Nuestra conexión nunca se rompió realmente, incluso cuando no sabíamos dónde estaba la llave de oro que provocó toda la investigación. Ahora se exhibe en el Centro Paloma Vázquez, junto con una placa en memoria de la valentía de los niños que hablan por la verdad y en honor a los adultos que eligen escuchar. Cada año, el 15 de agosto, San Miguel de Allende celebra el Día de la Protección de la Niñez, una fecha que honra no solo a Paloma, sino también a todos los niños que han encontrado el coraje de denunciar el abuso. Y cada año, Paloma habla a una nueva generación de niños, padres, educadores y profesionales, recordándoles que la verdad, aunque a veces sea tarde, siempre encuentra la manera de emerger. Mi historia comenzó en silencio y secreto, concluye Paloma durante estas presentaciones anuales, pero terminó con voces elevadas, sistemas alterados y una comunidad comprometida con la protección de todos sus niños. Esta transformación es posible para cualquier comunidad dispuesta a escuchar, aprender y actuar. Este es el verdadero poder de romper el silencio.